Señoras, señores, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Lo que van a escuchar en los próximos minutos es un podcast dedicado de y por para la salud mental, para la psiquiatría, realizado por profesionales de la psiquiatría y dirigido también a profesionales de este apasionante sector, de esta especialidad. Lo haremos con una cierta periodicidad y con una intención: conocer el día a día de la psiquiatría en España, el día a día de la salud mental en España. Para ello, nos inventaremos todos aquellos medios verbales que tenemos a nuestro alcance: la tertulia, la entrevista, el comentario, la agenda de los acontecimientos más destacados de los próximos días, de las próximas semanas. Abordaremos temas, como digo, de actualidad en un tiempo en el que Adamet Laboratorios patrocina estos minutos. Saben que Adamet es una empresa farmacéutica con un perfil totalmente enfocado a la innovación, al desarrollo de nuevos proyectos científicos en el sector farmacéutico, que tiene una clara vocación de servicio a los profesionales sanitarios. Adamet además está especializada en patologías del sistema nervioso central y por ello quiere, a través de este podcast, contribuir al conocimiento y la discusión en el campo de la psiquiatría. Y todo ello producido y realizado por Nenisi Walk. El nombre, ya lo saben: Psiquiatría Today, Psiquiatría Hoy. Y hoy vamos a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, primeros ponentes, para entrar en una tertulia y abordar un tema que sin duda alguna y lamentablemente no es actualidad hoy, sino es actualidad desde marzo o antes del año pasado. Estoy hablando de la COVID, la relación entre la COVID y la psiquiatría. Para ello nos hemos rodeado, como digo, de tres magníficos psiquiatras, jóvenes pero tremendamente preparados y ya con una impresionante reputación dentro de la especialidad. Estoy refiriéndome al doctor Miquel Bioque, del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Bioque, gracias por acompañarnos, muy bienvenido. Bienvenido, doctor Bioque, gracias por acompañarnos. Saludo también al doctor Daniel Núñez, del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Doctor Núñez, gracias también por acompañarnos, bienvenido. Y al doctor Rafael Hola, Ángel. Ricardo. Hola, Muchas buenas. gracias a vosotros. Bienvenido, doctor. Y al doctor Rafael Ángel Baena, que es del psiquiatra, todos son psiquiatras, pero del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Doctor Baena, buenas tardes, también bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la COVID y la psiquiatría. Lógicamente, todos los medios de comunicación se han volcado en la COVID y se han volcado sobre todo en el sistema sanitario, en los pacientes, en unos profesionales que estuvieron en primera línea de batalla cuando no había ni EPIs, hay que recordarlo todo eso. Nadie sabía. Hoy todavía hay una palabra que repetimos muy frecuentemente, que es la palabra de la incertidumbre. Pero ¿y los profesionales? Los profesionales de los que se dice que están tremendamente agotados, los profesionales que han tenido que sacrificar muchas veces su propia vida personal, su propia vida familiar, en aras de tratar de ayudar a las personas que estaban ingresadas, bien en planta o bien en UCI, aquejados de COVID. Doctor Bioque, ¿cómo diría usted que ha afectado a la psiquiatría el COVID? Más que en otras especialidades, igual que otras especialidades, ¿lo han visto ustedes un poco más desde la distancia? Es una pregunta que le hago al doctor Bioque, pero me gustaría que los tres me contestaran. ¿Cómo está siendo la relación COVID-psiquiatría, doctor Bioque? Bueno, pues evidentemente ha habido una afectación masiva, ¿no?, por parte de la pandemia a lo que ha sido nuestra práctica diaria, ¿no? No estábamos preparados para esto, ¿no? No habíamos estudiado en la carrera ni nos habían preparado para algo parecido. Yo creo que esto ha sido una generación que, pues bueno, igual en 70, 80 años no volverá a ver algo parecido, ¿no? Y evidentemente pues nos ha afectado desde el día a día y sobre todo pues porque nuestros pacientes pues no dejan de tener pues un riesgo mayor,
una gran preocupación por todo lo que conviene. Todos los dispositivos se han visto también afectados, sobre todo al principio, pues hubo que hacer muchas anulaciones de visitas, los pacientes tenían mucho miedo a venir al hospital, esto conllevó pues muchas recaídas que se aguantaron en casa hasta que ya no se pudieron más. Ha dicho usted una palabra mágica, ¿no? El miedo para el cual no hay vacunas. Se está hablando mucho de las vacunas, pero no la hay para el miedo. Casi 3 meses de confinamiento. Imagínense las personas podían salir seguramente, ¿no? Pero las personas con ansiedad, las personas con problemas para los espacios cerrados. No todo el mundo tiene casas grandes ni casas con jardín. Tenían que estar, evidentemente, pasando, no sé si en silencio o no, pero pasando evidentemente malos momentos. Lo decía el doctor Bioque, doctor Núñez, esto no se estudia en la facultad, esto no hubo ningún catedrático que ni en la carrera ni después en la especialidad le dijera: oiga, Daniel, prepárese usted porque la que va a caer en el 2020, perdón, va a ser de órdago y no van a saber ustedes cómo actuar. Van a tener que prepararse en el día a día sin saber lo que va a pasar mañana o pasado, porque este virus nos ha ido llevando de izquierda a derecha y del centro y del sur al norte, ¿no? Efectivamente, Ricardo, esto no se estudia. Bueno, yo quiero recordar que efectivamente tenía una asignatura en la carrera que se llamaba Historia de la Medicina, sí, en la que, bueno, nos habían hablado algo a lo mejor de la gripe española, de alguna otra pandemia, pero yo creo que nos creíamos que eso ya nunca más iba a volver a ocurrir, ¿no? Entonces nos cogió totalmente desprevenidos, fuera de juego. Pero bueno, yo coincido con el doctor Bioque, los momentos iniciales fueron muy complicados, de repente sí, nuestra actividad tuvo que cambiar, no pudimos ver a los pacientes presenciales. Yo creo que de inicio, especialmente los psiquiatras, teníamos mucho miedo porque creíamos que iba a ser de nuestros pacientes, ¿no? Claro. Parece que otras especialidades podían atenderlos por teléfono, podían hacer otras cosas, pero nosotros como que lo veíamos eso muy complicado, ¿no? Nuestra experiencia aquí en Ferrol y concretamente y en Galicia en general, pues hemos tenido la suerte de que, como todo suele llegar un poquito más tarde, pues la pandemia también nos llegó un poquito más tarde. Entonces, efectivamente, con respecto a nuestros compañeros de Madrid o de Barcelona, teníamos más información previa y nos dio tiempo a adaptarnos un poquito mejor. Es verdad. En Galicia en los primeros días había muy poca incidencia de la COVID. Efectivamente, luego lamentablemente ya se repartió por todo el territorio. Decía el doctor Núñez, doctor Baena, que había la asignatura de Historia de la Medicina. Los que entren ahora en la facultad, en la Historia de la Medicina, van a estudiar en la COVID, seguro, ¿verdad? Efectivamente, añadirán una nueva pandemia. Seguro. Al final, seguro. ¿No? Pequeños nombramientos en la carrera, como él muy bien ha dicho, pero ni esto suponíamos que fuese a pasar y ni muchísimo menos creo que estuviésemos preparados para lo que ha pasado. Aquí en Madrid, como sí que la primera ola fue bastante nefasta, yo tuve la suerte de que nuestro jefe de servicio sí que intentó que la parte más joven del equipo, ¿vale? Sobre todo los chicos, porque sí que las mujeres intentamos, porque la mayoría también son compañeras de médicos, sí, intentamos que pudieran conciliar, ¿no? Porque al final son cosas que se van metiendo, ¿no? Que sí, nos bombardean los medios de comunicación y yo creo que también algo que nos tiene que hacer pensar y replantearnos la pandemia es que si las mujeres ya, normalmente los libros de psiquiatría son un clúster, un grupo de personas que tienen mucha predisposición a tener problemas de salud mental, en este caso nuestras compañeras sanitarias, sí, después de todo lo que han vivido y después de lo que nos queda por vivir, lamentablemente, pues creo que habrá que centrarse de verdad en ella y ver qué cosas podemos hacer por ayudarla. Claro, es que otra palabra, Miquel, doctor, vio que la incertidumbre. Es que llevamos un año, pero es que seguimos. A ver, ha habido avances, evidentemente, se conoce más, ahí están empezando las vacunas, pero bueno, hay una incertidumbre. Yo sigo sin saber si el verano será verano, sigo sin saber incluso si Navidad será Navidad, y estamos a meses vista.
los pacientes se quedaron sin médicos, muchos pacientes se quedaron sin médicos y tenían que tener sus controles, enfermos crónicos, enfermos con diabetes, enfermos con psoriasis, gente que tenía programada alguna intervención no importante, que tenían unos análisis para que su médico se los viera. Esos análisis evidentemente se tendrán que repetir. El paciente... Claro, es que en psiquiatría, lo iremos hablando en otros programas, hay muchísimas patologías y muy distintas y nos encantará ir conociendo las diferentes patologías para también que la sociedad desestigmatice alguna de ellas, ¿no? Y que pueda ver que se puede tener una vida relativamente normal, sobre todo con la farmacopea y sobre todo con el apoyo de los profesionales. Pero el paciente con un problema de salud mental, con un problema de psiquiatría, doctor, vio que se quedó sin el médico, o el médico siempre estuvo, aunque fuera al teléfono de ese paciente con una ansiedad, de ese paciente con una esquizofrenia, o de ese paciente con un temor tremendo que le estaba agudizando su patología. Bueno, es que las enfermedades mentales son tan prevalentes que evidentemente sí, los psiquiatras tuvimos que estar dando la cara en todo momento, ¿no? Eso es innegable. Hay patología que la manejamos nosotros en el hospital y que nos buscan a nosotros cuando hay, ¿no? Uh-huh. En mi caso concreto, que trabajo en la unidad de esquizofrenia del Hospital Clínic, pues hemos mantenido el número de ingresos parecido al del año pasado. Sí que es cierto que en las 3 fases, en los 3 picos de las fases, se disminuyó el número de ingresos, ¿verdad? Hubo como el paciente tenía miedo a venir, claro, pero a la que veían que ya no podían aguantar más o se relajaban un poco las medidas, ¿verdad? Vinieron y han venido muchos primeros episodios con pacientes que han estado aguantando un nivel de estrés muy importante, sí, y en pacientes con cierta vulnerabilidad genética pues ya han acabado desarrollando este tipo de episodios. O sea que sí que han seguido estando, les hemos seguido atendiendo y hemos cambiado los dispositivos, los hemos atendido en otros sitios, y se han implementado también medidas de telemedicina, ¿no? También se han adaptado los protocolos de tratamiento, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en el caso de la clozapina, pues intentar, que es un medicamento pues muy específico, ¿no?, para la esquizofrenia resistente, pues se han tenido que alargar a veces los periodos de controles analíticos, como decías. Las farmacias han facilitado los tratamientos, sí, incluso con una receta caducada, sí, ¿no? Sí, sí. Para evitar que el paciente se quedara sin medicación. Sí, sí. Yo recuerdo, hicimos un programa con farmacéuticos y hablaban de la cantidad ingente, es decir, el aumento, pero no sé si decir exponencial, no quiero exagerar, pero la cantidad a nivel de plantas medicinales, es decir, a nivel de productos OTC que no necesitan esa receta médica, pero muchos fármacos para la ansiedad, para tranquilizarse, para relajarse, es decir... Ha habido, y es lógico, ¿no?, un boom de ansiedad. ¿Qué patologías, doctor Núñez, cree usted que han sido las más afectadas, por ejemplo, en el momento del confinamiento, en el momento en que nos encerraron durante 3 meses y, salvo que fueras un servicio esencial, en teoría no podías salir porque te la podías jugar con una buena multa? ¿Cuáles son las patologías que cree usted y que luego a lo mejor ya han podido ver que más han sufrido, que más han padecido, que a lo mejor más han retrocedido en su tratamiento? Pues a mí me pasa un poco como al doctor Bioque, ¿no? Yo ahora mismo desarrollo mi actividad en el Hospital de Día de Psiquiatría, sí, que es en Ferrol, donde yo trabajo. Sí. Está destinado solo al tratamiento de pacientes con trastorno mental grave, es decir, principalmente pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. Sí. Y la respuesta fue espectacular. Desde mi punto de vista, en este perfil de pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar respondieron mucho mejor de lo que a lo mejor de inicio nosotros podríamos pensar. Uh-huh. Luego uno, si lo analiza a posteriori, que todo es mucho más fácil, pues entiende que a lo mejor el deterioro propio de la enfermedad hace que las personas, pues eso, con esquizofrenia a lo mejor llevasen una vida menos activa en líneas generales que las personas con otros trastornos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, Ricardo, creo que las personas que más lo sufrieron eran las personas que tenían síndromes ansioso-depresivos, claro, ¿no? Y esto sí que se agudizó, y creo que hay un pool muy importante de personas sanas desde el punto de vista de la salud mental que realmente han sido
las que más lo han sufrido, porque por desgracia el paciente con trastorno mental grave, como decía al principio, su vida suele ser en ocasiones más limitada, no está acostumbrado a viajar tanto, a socializar tanto, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo nota un poquito menos. Esto no quiere decir que no haya sufrido, pero lo nota menos, y nosotros sí que estamos viendo un repunte importante en personas previamente sanas y también en personas con síndromes ansioso-depresivos. Y seguramente también habrá habido personas que por vez primera debutaron en alguna de estas patologías o tuvieron los síntomas que nunca habían tenido, o unas sensaciones físicas que nunca habían tenido y entendieron, en ese momento entendieron el problema no de estas enfermedades graves, que nos cuenta muy bien el doctor Núñez, sino, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, la claustrofobia, a lo mejor, no sé, de estar en un espacio cerrado, porque solamente falta que te digan que no puedas hacer una cosa para que tengas más ganas de hacerlo, ¿no, doctor Baena? Y también, ya ahí tampoco se escapaban ustedes, los profesionales, los sanitarios, sobre todo, como decía, las doctoras también, y el personal de enfermería. Es decir, también habrán desarrollado la ansiedad propia del trabajo. ¿O era tan brutal la cantidad, lamentablemente, de trabajo que había que el tiempo luego, cuando llegabas a casa, era cuando te derrumbabas, ¿no? Mira, yo creo que sobre todo al principio, tal y como te he dicho, yo creo que la respuesta fue brutal, en el sentido de que creo que todos los sanitarios desarrollaron un mecanismo de defensa como que se disociaron, es decir, que la mente no era capaz de percibir el peligro frente al que nos encontrábamos, ¿no? Que al final yo creo que tiene que haber esta parte de vocación de nuestra profesión y ¿no? Darte a los demás incluso dando tu propia vida, porque ha habido compañeros que tristemente han fallecido atendiendo COVID. Sí. Pero en etapas posteriores sí que se ha ido viendo que gente que estaba muy expuesta, por ejemplo, a la muerte o a la vida y la muerte, por ejemplo, la gente de la UCI, no estaba preparada para el desbordamiento, es decir, para el aumento de patología que han visto y los dilemas éticos y morales a los que se han tenido que enfrentar las personas. Sí. Porque quedaba muy bonito hablar de protocolos, pero ha habido gente que en ese momento ha tenido que decidir cosas complicadas y se ha dejado en el tintero, bueno, tampoco en el tintero es una mala forma de decirlo, pero se han tenido que no utilizar ciertas medidas o pasar a, por ejemplo, a la UCI o utilizar medidas más invasivas en pacientes que en cualquier otra circunstancia podrían haber sido atendidos. Sí. Entonces... y una palabra que no me gusta, pero se ha tenido que hacer cribaje en ocasiones, sobre todo, sobre todo al principio. Alex, déjame que vea a los tres doctores, porque también si quieren intervenir, quieren levantar la mano y tal, para que yo los tenga ahí bien en pantalla, aunque estemos en un audio, pero como es una tertulia nos hemos permitido pues podernos ver gracias a las tecnologías. Luego que no me olvide de preguntaros de las tecnologías, porque hay de vosotros o de ustedes ha dicho que lo de la telemedicina no lo veía muy claro, y eso que es algo que evidentemente últimamente ha entrado mucho en boga. Pero añadiendo un poquito, y lanzo la pregunta a los tres, un tema que yo imagino que todo esto todavía hay que digerirlo. Luego la mente humana a veces va más lenta y luego en el fragor de la batalla, entre comillas, ¿no? Pues bueno, tiras con todo, pero luego cuando te viene el bajón. Y yo hay una de las imágenes que he visto en televisión, gente que lamentablemente conozco, el tener que despedir a su familiar sin verle, incluso sin saber si era su familiar. Decía, mire, en esta caja va su abuela, en esta caja va su padre, sin poder despedir, sin poder hacer algo tan natural como el duelo. Eso mentalmente, ahora ya no hablo de profesionales, hablo de la gente, pero que claro, que imagino que a más de un psiquiatra se le habrá presentado a una persona para contarle la problemática que esto le ha provocado. Debe de ser una sensación realmente que es que no te la has imaginado hasta ese momento. Tremenda, ¿no, doctores? ¿Quién quiere responder a eso? Venga, doctor. Pues yo mismo. Venga, doctor Baena. Efectivamente. Enfrentarse al duelo, el duelo normalmente, bueno, el duelo al final es un fenómeno, ¿no? Sí. Que acompaña al hombre desde siempre. Sí. Y que creo que es algo natural y creo que es algo adaptativo. Es decir, que todo el mundo pasa por un duelo. El problema es cuando un duelo se complica. Y creo que en esta pandemia las características de los duelos pues han favorecido que posiblemente
se hayan complicado algunos duelos y veremos duelos complicados. Claro. Porque es muy importante poder despedirse de la persona. Yo creo que es importante acompañarlo en ese momento. Al final sale, ¿eh? Al final, cuando hay un problema, si no te sale un bultito por la cara, te sale por la espalda, o si no te sale por el brazo. Doctor Bioque, que hablando de brazos, levantaba la mano. Sí, eso es, Ricardo, un poco en lo que veníais diciendo, ¿no? Sí. También el cerebro humano en general está diseñado para soportar bien el estrés agudo, ¿no? O sea, si aquí el estudio hay un incendio, pues se activa una serie de mecanismos para coger a las criaturas, salir de la cueva y sobrevivir, ¿no? Pero esos mecanismos, cuando están continuamente activados de manera crónica, es cuando acaban generando una patología que a lo mejor no aparece en un primer momento y sí que acaba apareciendo, pues a medida que una situación tan estresante como esta, vemos que se va alargando ese estado de incertidumbre, ¿no? Y esto es un poco lo que también está pasando a la población general y especialmente a la población sanitaria, ¿no? Que está en esas condiciones de estrés, a veces doblando turnos, porque hablo, por ejemplo, mucho del personal de enfermería, ¿no? Doblando turnos porque hay parte del personal que está de baja o porque están con COVID o porque... Y al final, pues, el cerebro humano tiene un límite y hay gente pues, que le saldrá por una depresión o le saldrá por una ansiedad, por un insomnio o por un episodio psicótico. Claro, es decir, no descartamos que a lo mejor dentro de unos meses pues haya una sobredemanda, digamos, de psiquiatras, de gente que hasta el momento pues se ha mantenido en un segundo plano hasta que no pueda más o hasta que diga, ahora ya me atrevo a ir al médico, que este es otro tema también, gente que no se atreve todavía por si se va a encontrar el espacio limpio, el espacio tal. Doctor Núñez, Daniel, que quería también usted intervenir. Adelante. Sí, nada, era un poco unir con lo que dijo Rafa, ¿no? Que efectivamente el duelo es una reacción normal y adaptativa, pero cuando se complica, pues es donde aparecen los problemas, ¿no? Y esta crisis del coronavirus facilita que sean los duelos complicados porque uno de los factores que más influyen en esa complejidad o complicación es el hecho de que la muerte sea no previsible. ¿no? Y aquí efectivamente nos hemos encontrado con muchos fallecimientos de personas que no pensábamos nunca que fuesen a fallecer. ¿no? Yo he visto a algún paciente en urgencias que me ha comentado su familiar, es que yo realmente lo dejé aquí en la puerta de urgencias entrando por su propio pie y a los 10 días pues me entregaron una urna. ¿no? Eso efectivamente al corto plazo no lo vamos a ver en consultas porque la gente, como también bien decía, vio que el cerebro es muy listo y se intenta adaptar a estas situaciones, pero sin duda con el tiempo vamos a ver estos cuadros porque estas personas acabarán desarrollando... Tener el duelo es lo más normal del mundo, es decir, o lo haces antes o lo haces después. Lo antinatural es evidentemente no hacerlo. Nos estamos viendo, esto es un podcast, pero yo estoy viendo y ellos me están viendo ahí en la pantalla, porque una de las cosas buenas que hemos tenido en estos últimos años es, a la fuerza Orcan, ¿no? Pues el aumento de las comunicaciones, de telecomunicaciones. Ahora podemos tener pues a un doctor que está en Barcelona, otro doctor que está en San Sebastián de los Reyes, otro doctor que está en Ferrol, nos podemos ver y como si estuviéramos todos juntitos y además de maravilla. Antes lo podíamos oír a través del teléfono y ahora lo podemos oír a través de la imagen. Y esto se ha dicho que la medicina se iba a aprovechar mucho de esto y sobre todo la teledermatología que ya llevaba tiempo y la psicología y la psiquiatría, porque son patologías donde, pues este medio de comunicación pues funciona. Pero me ha parecido oír antes que alguien ponía en duda esto. No sé quién era. Era el doctor Núñez, ¿no? Sí. Y que conste que lo ponía en duda antes de que tuviera que aplicarlo. Vale, reconozco que podría ser como un prejuicio. A día de hoy me parece que es un recurso más y muy útil. Yo, por ejemplo, hasta que llegó el confinamiento no era consciente que algunos de los pacientes que venían a mi consulta, pues a veces se tenían que levantar a las 6:30 de la mañana para coger 2 autobuses o bien pedirle a un familiar que pidiera el día en el trabajo, ¿no? Y ahora pues te encuentras con algunos pacientes que ellos mismos te dicen, mire doctor, no es por el miedo a ir, pero la verdad que estoy más o menos bien y si me hace la consulta por teléfono, pues mire, me ahorro que mi hijo o mi padre me tenga que llevar ahí, tenga que pedir el día de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que no vale para todos los casos, no se puede generalizar, pero en pacientes que ya conocemos, habituales de las consultas, con revisiones seriadas, pues creo que es una muy buena alternativa y nos ha ayudado a ver eso, ¿no? Que a veces sentado en el despacho uno no se da cuenta de
del recorrido enorme o del esfuerzo que tiene que hacer tanto el paciente como la familia para estar esos 15 minutos con nosotros en consulta. ¿Ha venido para quedarse la telemedicina en la psiquiatría, doctor Bioque? Sí, yo creo que sí. Pero yo pienso un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Núñez, ¿no? Que es una medida de apoyo. O sea, apoyo. sobre todo en pacientes graves, Sí. como con una esquizofrenia, Sí. nunca va a sustituir la visita personal, donde tú vas a poder evaluar mucho mejor, casi solo como el paciente entra, si lo conoces, pues muchos de los síntomas o de los problemas que puede haber, ¿no? De los efectos secundarios incluso, de los tratamientos, etcétera. Pero yo creo que sí que lo hemos estado implementando para hacer, por ejemplo, también algunas grupo. También nosotros desde el Hospital de Día, por ejemplo, también hacemos parte de terapias de grupo. Sí. La seguimos online. Y luego, donde ha venido, evidentemente, es a todo el tema de la médica, ¿no? Esto sí. Es evidente como es esta misma actividad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías. Lo que antiguamente era ir a un congreso, pues, o a un curso donde también veías a la gente, hacías un poco feria, ¿no? Hacías un poco de networking, aparte de ver a las charlas, se ha convertido en una serie de webinars uno tras otro, sí, la mayoría a horas que normalmente uno ya está haciendo otras cosas. Y bueno, la verdad que iniciativas pues un poco diferentes como esta, la verdad que se agradecen, creo. Pues se lo agradezco a usted, doctor Bioque. Hombre, hay una cosa, doctor Baena, está claro que somos seres sociables, ¿no? Y el contacto. Yo echo de menos todavía mucho el abrazo, ¿eh? Echo el abrazo y no sé, y darte un buen apretón de manos. Pero a veces nuestros tres ponentes son tres médicos jóvenes. Están todos en la treintena, a pesar de ya lo buenos y lo reconocidos que son. Pero digo esto porque ellos, claro, no recordarán que antiguamente los médicos venían a casa y cuando tú llamabas al médico y sabías que iba a venir a casa al cabo de unas horas, tú ya te ponías mejor porque sabías que el doctor te iba a ver. Yo no sé si, doctor Baena, aunque evidentemente no sustituye el contacto físico, no sustituye el tenerte delante, pero bueno, a lo mejor te ahorras los autobuses, que decía el doctor Núñez, pero el saber que tiene a su médico y lo puede ver, puede hablar a tiro de una llamada telefónica o de una videollamada, eso a veces puede tranquilizar también, ¿no? Un paciente con problemas de salud mental. Es decir, está tranquilo, dice, sé que tengo al doctor Baena. Efectivamente. Yo creo que a mí me pasó un poco como a Dani. Sí. Yo era muy reacio, sí, pero también te tengo que decir que ahora creo que ha venido para quedarse. Y creo que es una herramienta más y que cuantas más herramientas tengamos para abordar o enfrentarnos a los pacientes, mejor. Bienvenido sea. Y sí que creo que hay que también agradecer a los pacientes el esfuerzo que han hecho, sobre todo ellos que atienden pacientes graves, claro. Las dificultades para acceder a, no sé, al WhatsApp, a Skype, a Teams y a las 38 plataformas que hemos decidido utilizar para hacer la videollamada. Bueno, o sea, que eso... Ahí la familia también habrá tenido un buen papel, ¿no? Los que tienen familia, lógicamente, claro. Y los que le han podido acompañar y que han tenido que estar conviviendo pues con todos estos temores, ¿no? También habrá sido interesante. ¿Cree, doctor Núñez, que ya la sociedad está harta de todo esto? Que dice, ya, por favor, yo no sé si con la vacuna, con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico, pero esto hay que ponerle una solución. ¿Está la sociedad fatigada? Estamos ya en la... Sé que los sanitarios lo están. Sé que los médicos lo están, pero porque están ahí trabajando en la línea de batalla, pero el que dice, oye, es que a ver si lo que decíamos antes, no puedo ir a esta reunión, no puedo ir a esta comida, hace tiempo que no veo ni a mis hijos o a mis abuelos o tal. ¿Estamos ya llegando al límite, Daniel, doctor Núñez? Hombre, al límite no me atrevería a decir que estamos llegando porque no sé dónde puede estar el límite, pero indudablemente cansados y fatigados estamos. El ser humano por naturaleza es un ser sociable. Sí. Entonces, de repente nos han quitado eso. Y claro, pues al principio todo el mundo hace un esfuerzo y yo creo que la verdad que la sociedad en general, ya no solo las personas con trastornos mentales, sino que el esfuerzo en líneas generales ha sido tremendo.
Pero ahora estamos con esa dificultad de que además parece que hablando entre nosotros, pues que unos días nos dejan salir, como si nos pusieran ahí el caramelito, pero luego ya sabemos que a la semana nos van a volver a meter en casa y no sabemos lo que va a pasar la siguiente. Esa incertidumbre yo creo que también es responsable un poco de la fatiga, ¿no? De decir, es que parece que no vemos un fin, porque ahora, bueno, parece que no nos quieren dejar salir mucho en Semana Santa para que luego en verano sí que se pueda, pero ya hay quien empieza a sospechar que en verano van a decir que es Navidad. Entonces, es esta incertidumbre constante la que realmente nos fatiga, ¿no? Y haciendo un pequeño comentario a lo que decía Ricardo a modo anecdótico, efectivamente los sanitarios estamos muy fatigados, muy cansados, ¿no? Pero la mayor parte de mis amigos no son sanitarios y en algunos momentos me he sentido casi un privilegiado por poder salir a trabajar todos los días con naturalidad, cosa que la mayor parte de ellos no han podido hacer. Por supuesto, bueno, es que ahora va a venir el tema económico, ahora va a venir la pandemia económica, ahora va a venir cuando se acaben los ERTES y se convierta en eneros, va a venir otra problemática que también traerá otras ansiedades, también traerá otras depresiones, también traerá otros problemas a los que también la psiquiatría tendrá que dar solución y tendrá que estar preparada. Es decir, esto sigue su curso, como las enfermedades, ¿no? Sigue su curso y ahora viene el tema económico. Habría que hacer lo que fuera, Miquel, doctor Bioque, lo que fuera para no llegar a una cuarta ola, para que esto ya vaya hacia abajo y se quede abajo. Sí, por supuesto. O sea, hay que intentar... ahora ya a estas alturas de la carrera sería como abandonar un maratón en el kilómetro 39, ¿no? Claro. O sea, sería terrible, ¿no? Y lo que hemos de hacer entender también es que nuestros pacientes, por sus condiciones de mayor riesgo en caso de coger el COVID, sobre todo los pacientes con esquizofrenia, está muy demostrado esto, son pacientes que deberían priorizarse a la hora de vacunarse, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido ya entran, el hecho, por ejemplo, de tener esquizofrenia, pues hace que entres en el grupo como mayores de 65 años, por ejemplo, ¿no? Ya están priorizados y este tipo de estrategia sería básico también poderlo aplicar. Yo creo que en general los sanitarios ya ha llegado bastante bien la vacuna en todas partes. Yo por lo que voy hablando con todo el mundo ya va llegando y ahora es el momento que prioricemos este tipo de poblaciones, ¿no? ¿A ustedes les ha tocado vacunarse ya, doctor Baena? Sí. Yo me puse la segunda dosis el pasado viernes. Sí. Lo que decía el doctor Bioque me parece muy interesante. Creo que es la propia Sociedad Española de Psiquiatría la que ha pedido, ¿no? Esa vacunación temprana de los pacientes con enfermedad mental grave. Pero claro, ¿cómo se accede a eso? Hay la ley de protección de datos. ¿A través de qué instancias se podría llegar para que esas personas pudieran ir a vacunarse sin ningún estigma, ¿no? Pues eso, Ricardo, al final supone un reto, que creo que es la otra gran palabra de esta pandemia. Nos enfrentamos a un reto que evidentemente ha hecho que cambien muchas cosas a una velocidad enorme, incluso de legislación, ¿no? No nos vamos a hablar de la incoherencia de los políticos porque eso nos daría para otra media hora. O una hora entera. En este caso sí que ha quedado claro que el valor salud, con todo lo que implica, creo que está por encima de muchas cosas. Y tiene que estar por encima de muchas cosas. Y esa yo creo que es la verdadera lectura de esta crisis. Que al final esto es una nueva crisis, pues global y total. De sanitaria, económica, psicosocial, incluso social. Entonces, a ver si nuestros políticos son capaces de leer bien la crisis y de que cambien cosas. ¿Os sentís afortunados, Dani, doctor Núñez? Es decir, jóvenes, con carrera, reconocidos. Lo digo porque estáis en la edad de haber pasado dos crisis. Sois los millennials, ¿no? Estáis en la edad de la crisis del 6, del 7, del 8, ya no sé qué año fue, y esta supercrisis. Es decir, hay coetáneos vuestros que, pobres, han enlazado un golpe detrás de otro. ¿Os sentís privilegiados, imagino, ¿no? Pues la verdad es que sí. Claro, yo no puedo decir otra cosa, porque además, lo lógico, aunque tal vez los psiquiatras no hemos podido estar en esa primera,
no estuvimos en esa primera línea de atención a pacientes muy graves, sí, ¿no? Porque obviamente las prioridades en ese momento eran otros, sí. pero ahora en el día a día tener también la sensación de que en una crisis tan grave como esta, cada uno de nosotros hemos podido también poner nuestro granito de arena para ayudar a una persona o para ayudar a un compañero o para lo que fuera, pues yo creo que eso también es lo que nos hace sentir privilegiados, ¿no? No hemos visto la crisis sanitaria del COVID que nos ha pasado muy de cerca, pero en la que también hemos tenido un papel protagonista y creo que debemos de defenderlo y remarcarlo. Pues de verdad que yo agradezco muchísimo a los tres, doctor Baena, doctor Núñez, doctor Bioque, el orden de los factores no altera el producto, por haber sido nuestros tres primeros ponentes de esta Psiquiatría Today, que yo espero que tenga larga vida y que podamos también pues, abordar muchos temas, la esquizofrenia, las patologías, el trastorno bipolar, el TOC, o sea, hay patologías realmente impresionantes, espectaculares, que nos ayude a que la sociedad las entienda también, las comprenda y las acepte. Muchísimas gracias a los tres por el tiempo y por los conocimientos y sobre todo por la amabilidad que habéis y el conocimiento que tenéis. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas Gracias. Gracias. Cuidaros. Seguimos en este podcast, seguimos aquí en este Psiquiatría Today, ya saben, con el patrocinio de Alamed Laboratorios, con la realización de Nisi Wo, que vamos a hablar del ejercicio, el ejercicio físico. Qué importante es el ejercicio físico, qué importante. Somos lo que comemos, pero también somos lo que nos movemos. Y nosotros vamos a, en una pequeña charla, en un espacio que nos hemos inventado el original nombre de la entrevista. Pero que nos sirve para dar la bienvenida a la doctora Nagore Iriarte. La doctora Iriarte es especialista en psiquiatría de la Red de Salud Mental de Áraba, Osakidetza de Vitoria-Gasteiz. Doctora Iriarte, muy buenas tardes. Hola, Ricardo. Hola. Encantado de saludarle, doctora Iriarte. Usted ha participado recientemente en el curso nacional de actualización en psiquiatría en un taller online titulado Ejercicio físico en pacientes con trastorno depresivo mayor. Bueno, nos dirigimos a profesionales, sabrán perfectamente de qué nos estamos refiriendo, pero para usted, me decía cuando hablábamos y preparábamos esta charla, que la actividad física, siempre que esté diseñada, supervisada, lógicamente, por educadores físico-deportivos, por gente que conoce, es una parte fundamental en el abordaje de la depresión grave, es decir, tan importante como los propios antidepresivos. Doctora. Sí, yo creo que no tenemos que olvidarnos, ¿no?, que la parte fundamental y el tratamiento fundamental son los fármacos, ¿no? Ya sea para cualquier enfermedad y el abordaje también de psicoterapias, ¿no? Pero sí, creo que tenemos que incluir un modelo en el que incluimos también, ¿no?, actividad física, la dieta, el manejo de la ansiedad, todo ese tipo de el sueño, ¿no? Son parte muy importante en el tratamiento de la enfermedad mental grave, como es el trastorno depresivo mayor, y también la esquizofrenia, ¿no? Podría ser. Efectivamente, otro día podríamos hablar la importancia de dormir las horas correctamente. Eso es fundamental en cualquier patología de la salud mental, ¿no? Incluso sin salud mental. Usted y yo hemos de dormir las horas que nuestro cuerpo nos pide para poder funcionar al día siguiente. Si no, al día siguiente no estamos en condiciones. Efectivamente, ¿no? Organizar un poco el día a día y poder descansar bien, así como hacer ejercicio o tener una buena alimentación, pues hace que nuestro día a día sea un pelín más fácil, ¿no?, en ese sentido, y además sabemos que tiene beneficios a nivel del cerebral y físico y demás. Claro, fíjese, ya saben ustedes, hay cantidad de diferentes patologías. Lógicamente, hacer ejercicio deberíamos también de centrarnos qué tipo de ejercicio estamos ya hablando, si un simple caminar o ya vamos a temas incluso de gimnasios, no sé, con trainings personales, no lo sé, pero la doctora Nagore Iriarte aboga por el lifestyle psychiatry, es decir, por el estilo de vida de la psiquiatría. ¿Cómo lo podríamos definir, este concepto que usted propone, doctora?
Bueno, no es un término que lo saco yo, ¿no? Esto ya está estudiado y aboga por un modelo biopsicosocial, ¿no? En el que incluye lo que estábamos comentando antes, ¿no? La actividad física dentro de un tratamiento, ¿no? En patología mental. Además, por supuesto, de un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico, ¿no? Pero complementario a eso, poder utilizar el ejercicio físico, que nosotros creemos que tiene que ser supervisado y dirigido, ¿no? por educadores físico-deportivos, pero que debemos incluir, ¿no? esta parte en la salud. Aparte de la depresión mayor que comentaba, este ejercicio físico adaptado, lógicamente, e individualizado, entiendo, a cada persona, ¿es extendible a todas las patologías de salud mental, doctora? Sí, sí. La OMS ahora recientemente, ¿no? Incluye qué tipo de recomendaciones hay a nivel mundial respecto al ejercicio físico. Y la verdad es que no diferencia entre población sana o población con enfermedad mental. A todos hace mismas recomendaciones. Eso sí, siempre hay que individualizar. Sabemos que la enfermedad mental tiene mucho riesgo de tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Obesidad, sedentarismo, patologías médicas múltiples. Entonces, siempre deberíamos hacer un ejercicio físico individualizado en el que, bueno, pues constar una exploración física, una realización de una capacidad cardiorrespiratoria para ver un poco de dónde estamos, ¿no? Y a dónde vamos a poder llegar. Y todo eso pues nos ayudaría un poco a dirigir mejor el ejercicio. Aun y todo, lo que se recomienda es estar el menos tiempo posible quieto. Quiero decir que lo que se recomienda es moverse, ¿no? Evitar el sedentarismo. Esto es lo más importante. Claro, fíjese, ahora hablaba con sus compañeros de la COVID. Yo no sé si ha salido en el Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría este taller, ejercicio físico en pacientes con trastorno depresivo mayor, pero hubo un momento en que no podíamos salir de casa y, como siempre digo, no todos tenemos casa con piscina y jardín para dar... Es decir, hubo 3 meses en que mucha gente... tuvo que estar compartiendo con su familia a lo mejor 80 metros cuadrados, 90 metros cuadrados. Eso, claro. Bueno, ejercicio, ¿se puede hacer ejercicio ahí? Ejercicio a veces es simplemente levantarte, sentarte, estirar un poco las piernas, estirar un poco los brazos. Es decir, si quieres puedes moverte simplemente, ¿no? No hace falta hacer la maratón. Efectivamente, ¿no? Una cosa es un ejercicio físico de intensidad vigorosa o intensidad moderada, pero es que actividad física se refiere a hacer las labores de casa, a moverse, a bailar, a cualquier tipo de actividad que nos ponga en marcha, ¿no? Y eso en casa es un espacio muy reducido, es cierto, pero se puede realizar y creemos que es importante, ¿no? Y esto se ha visto también, como las pautas durante el COVID y durante el confinamiento pues eran de ese tipo, ¿no? Poder moverse, caminar, no sé, pues eso, bailar, saltar, ese tipo de cosas que se pueden hacer y nos mantienen activos y evitan pues situaciones más complicadas, ¿no? Buen ejercicio el del bailar, buen ejercicio también para perder peso, es fantástico, como el andar, a veces simplemente, Nagore, doctor Iriarte, el andar, ¿lo aconsejaría usted a todas las personas que tienen alguna... Dicen que la gente con ansiedad, cuando anda, se relaja, tiene tiempo para pensar, y eso la distrae también de sus problemas, le vienen otros pensamientos seguramente más positivos, simplemente con el hecho de andar media hora, 3/4 de hora al día, tampoco hace falta hacer mucho más. Sí, yo creo que es imprescindible, ¿no? Creo que nosotros también como terapeutas debemos incluir, ¿no? En las recomendaciones que damos a nuestros pacientes, igual que les decimos las horas que tienen que dormir o intentar, ¿no? Lo que tienen que comer, evitar las grasas, creo que también es parte importante el caminar 30 minutos. Yo muchas veces a los pacientes en la consulta les planteo que una cosa es la vida saludable, ¿no? Que sería intentar pues subir las escaleras o evitar el ascensor, ir andando a los sitios, ¿no? Andando en vez de utilizar el coche, o en vez de bajar a la panadería de abajo de casa, dar una vuelta un poco más larga, ¿no? Ese tipo de cosas hablo de actividad o de vida saludable. Y luego además recomiendo que durante 30 a 45 minutos al día que se pongan, ¿no? Las zapatillas, el chándal, que eso también implica una planificación, una organización, todo esto que nos puede ayudar a nivel cognitivo, ¿no? También. Entonces,
poder hacer eso y prepararme y decir, bueno, voy a andar, voy a dedicarme ese tiempo para mí, para descansar, para desconectar, para respirar, para lo que es, ¿no? Con música, acompañados, como quieran. Pero yo lo recomiendo casi siempre en la consulta y creo que es algo que ya desde nosotros los profesionales deberíamos de empezar a incluir, ¿no? Como tratamiento. Sí, que la receta, aparte del psicofármaco oportuno y la dieta, a lo mejor si necesita decir, y andar 30 minutos o andar 45 minutos. Otra cosa es que la gente... ¿Cómo se lo toma? La doctora no la ve, la doctora Iriarte también es otra persona joven, muy joven, también de los 30, de la treintena. Bueno, tenemos un futuro de psiquiatría, un presente y un futuro de psiquiatría tremendo. Yo no sé si el hecho de que una persona joven, con la fuerza que tiene la juventud, convence mejor y convence más, ¿no? al paciente a que le haga caso, porque se lo estás diciendo por su bien, en el fondo, lo ha de entender así. Yo creo que es importante, más que la juventud o no, es creer, ¿no? en los tratamientos que estamos poniendo. Igual que creemos en la psicofarmacología, porque creemos en ella, creemos en las psicoterapias, sí, pues creemos también en la actividad física o en la vida saludable. Entonces yo creo que cuando le propones a una persona los beneficios que todo esto puede suponer, bueno, no lo toma mal. Yo lo he prescrito, en ese sentido he escrito debajo de la prescripción farmacológica realizar actividad física durante 30 minutos para que lo recuerden, y creo que es una pauta pues no invasiva, ¿no? No es malo poder decirles que salgan a andar 30 minutos. Entonces, bueno, a veces funciona, otras veces es verdad que bueno, pues dadas las patologías, dada la situación de los pacientes y el momento en el que estén, pues se complica mucho, ¿eh? No quiere decir que no, pero bueno, hay que intentarlo. Efectivamente, las endorfinas van bien para todo. ¿Pueden ustedes incluso, no sé, a lo mejor necesitamos un poco más tiempo, de ver que se puede incluso llegar a reducir la pauta terapéutica a medida que vamos reforzándonos desde un punto de vista de una buena dieta y de un buen ejercicio físico? Bueno, yo creo que eso habría que estudiar, ¿eh? Y creo que se necesitan muchos estudios todavía, ¿no? Para mirar todas estas cosas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues efectos secundarios que los fármacos pueden tener, ¿no? Ya sean a nivel de obesidad, ¿no? Que algunos pueden producir, o efectos a nivel cardíaco que pueden producir, bueno, pues estos pueden ser mejorados o no, pueden aparecer como más lentamente si incluimos el ejercicio físico, ¿no? Porque además estamos previniendo enfermedades cardiovasculares, claro, diabetes, ¿no? Todo este tema. Diabetes, incluso algún tipo de cáncer estamos sí, previniendo. Sí. Como en todo, doctor Iriarte, los diagnósticos precoces es lo mejor, y en psiquiatría evidentemente no es una excepción. Lamentablemente no es que sea lo frecuente o lo más frecuente, pero sería lo ideal. Me refiero porque en una patología de salud mental, en primeros estadios, ya darle la pauta de un ejercicio físico, a lo mejor sí que ayudaría mucho a que esa enfermedad no progresara y se estancara o quedara mucho más latente que si no hiciéramos nada. Sí, yo creo que es un poco prevenir efectos colaterales que ya la enfermedad puede tener, ¿no? Sabemos que muchas enfermedades mentales ya tienen una alta mortalidad, comorbilidad muchísima, posibilidad de presentar enfermedades médicas. Entonces, si ya desde el principio no solo nos centramos en lo que es la enfermedad, sino nos centramos en la disfunción que tiene esa persona, ¿no? Con todo su ámbito y todas sus áreas, ¿no? El funcionamiento, la familia, la organización, el tema laboral, lo social, y ahí también incluimos la parte de salud, ¿no? Pues yo creo que estamos haciendo un trabajo completo, que es lo que tenemos que hacer cuando nos dirigimos y abordamos un paciente, ¿no? De manera integral con todo. Entonces, yo creo que sería ideal, no sé si prevenimos o no, pero desde luego mejoraríamos calidad de vida de nuestros pacientes y de nosotros mismos, ¿no? Pues doctor Iriarte, Nagor Iriarte, le agradezco muchísimo también que nos haya acompañado en este primer podcast de salud mental de psiquiatría. Se lo agradezco enormemente y espero que podamos tener la ocasión de
volver a charlar y de volver a comunicar sobre cómo prevenir y cómo mejorar la salud mental en nuestro país. Eskerrik asko, doctora. Bai, zuei. Eskerrik asko. Un placer, Agur, muchísimas gracias. agur, muchas gracias. Estamos en este podcast con Denise Wok, con Adamet. Estamos con todos ustedes, con los profesionales de la psiquiatría, de la salud mental. Vamos a por los próximos actos, las próximas actividades que están en el mundo de la psiquiatría. Vamos a la agenda. Y para conocer la agenda de las próximas semanas, pues vamos a dar la bienvenida al doctor Gabriel Rubio, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense, es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica. Doctor Rubio, don Gabriel, profesor, muy bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, buena tarde y gracias a vosotros. Me considero una persona muy afortunada por estar en este primer programa explicando, como tú decías antes, las noticias, los acontecimientos científicos que se van a producir en breve. Por ejemplo, los agradecidos somos nosotros y los honrados somos nosotros de tener a un catedrático del nivel del doctor Rubio. Veo que hay una actividad importantísima y además muy próxima, el próximo 17 de marzo. No quiero destripársela, dígala usted, don Gabriel. Bueno, son las que nosotros, esta es la cuarta edición de unas jornadas internacionales. Siempre traemos algún speaker, ¿no? Algún profesor de otras latitudes, ¿no? Sí. Son unas jornadas internacionales tanto de psicoterapia como de psiquiatría centrada en el paciente. Entendemos que muchas veces la actividad de psiquiatra no se puede entender sin la actividad de psicólogo clínico, y entonces son unas jornadas que pretenden actualizarnos tanto de los aspectos más biológicos como más psicológicos y más sociales en un trastorno. Y este año hemos elegido como trastorno estrella el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC. El TOC. Muy frecuente, ¿no, profesor? Bueno, pues no es de las patologías psiquiátricas más frecuentes, pero sí que es una de las más graves, ¿no? Hay un grupo de pacientes con TOC que son muy graves y justamente lo que intentamos en estas jornadas es que los profesionales que acudimos tengamos una actualización de cuáles son los fundamentos biológicos de este trastorno, cuál es la epidemiología, cómo está cambiando el patrón de personas afectadas y cuáles son también, que es muy importante, las nuevas estrategias psicoterapéuticas y a veces farmacológicas y no farmacológicas que son de mucha utilidad en estos pacientes. A lo mejor el problema del TOC, no sé, pregunto, puede ser que está infradiagnosticado porque hay muchas personas con un TOC leve, con un TOC que queda, digamos, en la intimidad de las cuatro paredes, a lo mejor de su habitación o de su casa y no lo expresa. Yo creo que justamente has puesto el foco donde hay que ponerlo, ¿no? En muchas ocasiones cuando las personas que tienen un TOC acuden a solicitar ayuda, llevan meses, si no años, con una serie de conductas desadaptativas que no solamente interfieren con su bienestar, con su funcionamiento laboral, sino que también están condicionando tremendamente el funcionamiento familiar. Son familias que se han adaptado, se han ajustado a convivir con las manías, con las obsesiones de estas personas. Y justamente lo que tú decías, cuanto más tiempo pase en ser detectado, en ser diagnosticado, en ser abordado, luego la recuperación es peor. Porque entiendo que a lo mejor puede haber personas que tengan una manía de estas que llega a ser un trastorno obsesivo compulsivo, que para ellos sea absolutamente normal, que digan, yo para qué voy a ir a un psiquiatra si no me pasa absolutamente nada, porque encienda y apague la luz 5 veces no tengo ningún problema, ¿no? Claro, muchas veces enciendo y apago la luz 5 veces. Esos rituales que uno hace, sí, en cuanto hay algún familiar
que dice, bueno, mira, papá o mamá, ¿no? Yo estos rituales no los voy a hacer. Es que tienes que poner esto así, no, yo no lo voy a hacer. Es que tienes que... Entonces, claro, llega un momento donde la disputa familiar llega a tal extremo que al final la familia se rinde ante las obsesiones, ante las exigencias de la enfermedad. Y esto, como muy bien decías, conlleva muchos meses, si no años, de aislamiento, de silencio, que complica la recuperación. Hay que decir que esta cuarta reunión internacional en psiquiatría y psicoterapia centrada en el paciente el próximo 17 de marzo en el Hospital 12 de Octubre, Universitario 12 de Octubre, que es el gran protagonista. Estoy viendo el programa y prácticamente todo el servicio estará ahí, de psiquiatría. Bueno, yo creo que sí, estamos no solamente el servicio, son unas jornadas donde generalmente se comparten con varios hospitales. Está el Hospital Gómez Ulla, el Complejo Asistencial Benito Meni, el Hospital Santa Cristina de Parla. Somos 4 hospitales unidos por aspectos docentes o clínicos que nos ponemos de gala desde el punto de vista docente e investigador para que los compañeros de Madrid o de fuera de Madrid puedan, en este caso, vernos y escucharnos a través de las videoconferencias, pero yo creo que es una gran fiesta para el 12 de octubre y también para nuestros estudiantes, ¿no? Que les damos la opción de que puedan venir también a familiarizarse con esto de la investigación. Claro, qué bonito es eso cuando yo digo hospital universitario y usted luego lo añade, lo de la docencia. Qué bonito es que los que saben, los que tienen experiencia, pues se la aporten, ¿no? a los más jóvenes. Quien nos esté escuchando, y cosa que le agradecemos muchísimo, ¿cómo puede seguir esta jornada? Pues muy sencillo. Si en la página web de la sociedad es Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, en esa web hay un apartado que es eventos, cliquea en eventos y ahí tiene la manera fácil. Además son jornadas muy baratas para los precios, para los tiempos que corren y se puede conectar, luego le damos la acreditación de su asistencia. Va a ser una jornada entera desde el miércoles a la 1 hasta el miércoles a las 13 horas, hasta el miércoles a las 8 de la tarde. Vienen, yo lo que le aseguro a aquellas personas que se quieran incorporar, que digamos, vamos a dar muchísima esperanza no solamente a los clínicos aportando nuevas estrategias, sino también a las familias. Pues ahí estaremos. Don Gabriel, profesor Rubio, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tenerle. A vosotros, y espero estar con vosotros en próximos acontecimientos para explicar otros temas también. Estaremos encantados de recibirle. Usted manda. Gracias, profesor. Muy amable. Un abrazo y gracias por la publicidad. A usted. Permítame que en 2 minutos haga un repaso al resto de agenda de actividades y congreso del mes de marzo que mis compañeros de producción de Nenisi Work me han preparado. Repasamos 2 actividades más que se realizarán en estos próximos 30 días. Por ejemplo, el jueves 25 de marzo, el Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, la Fundación ABA, por la discapacidad intelectual, organizan de forma online la tercera jornada de psiquiatría infantil 2021. Desde una perspectiva multidisciplinar se contará con ponentes de diversos dispositivos, instituciones implicados en el cuidado y tratamiento de menores y también sus familias, que transmitirán su experiencia sobre las adaptaciones que han tenido que realizar en su labor diaria para mantener el vínculo y trabajo terapéutico con sus pacientes. La conferencia central, ¿cuál será? Pues una que se titula ¿Qué hay más esencial que la crianza? Y va a ser impartida por todo un experto en neurociencia perinatal, por Nils Bergman. También les cuento que el 9 y 10 de abril se celebrará en formato online los 12º Encuentros Nacionales en Psiquiatría sobre la Conducta Suicida, que es una reunión de profesionales anual que surge por la necesidad constante de actualización en materia de salud mental. El principal objetivo es la integración de los conocimientos sobre un tema monográfico como el suicidio desde distintos puntos de vista y por profesionales de disciplinas complementarias. Un tema que muchas veces es obviado.
Estamos terminando. A mí personalmente se me ha ido volando esta hora. Espero que a ustedes también. Yo vuelvo a agradecerles que nos hayan dado su tiempo y también decirles que para próximos programas, para próximos podcasts, para próximas reuniones, por favor nos pueden enviar preguntas, nos pueden enviar sugerencias a un correo electrónico que es contacto@psiquiatriatoday, todo juntito, psiquiatriatoday.com. Gracias, cuídense mucho. Hasta el próximo día. En este Psiquiatría Today, un programa patrocinado por Adamed Laboratorios y realizado por Neni Seward. Cuídense mucho, gracias.